Bien. Las actas de las sesiones 102 y 103 se dan por aprobadas y el acta de la sesión 104 se pone a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. Sobre la cuenta, la abogada de la comisión dará lectura de la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, 2 oficios de su excelencia el presidente de la República, por medio del cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma del proyecto de ley que establece un sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios SIGES, boletín 16391-01. También recibimos un correo del gabinete del Ministerio de Economía, por medio del cual hacen llegar las excusas del señor ministro, quien no podrá asistir a la sesión por tener compromisos agendados con antelación. También un correo con la excusa de don Carlos González, temporero de Ñuble, por no asistir a la invitación cursada por la comisión, por cuanto asistió una al Senado por el mismo motivo. También recibimos un informe elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, denominado Agricultura Sostenible, Agricultura Climáticamente Inteligente, Ecológica, Biodinámica, Biointensiva y Regenerativa. Recibimos también un correo de la jefa de la Unidad de Acceso a la Información y Transparencia de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, por medio del cual informa acerca de la participación recibida en la plataforma Congreso Virtual respecto del proyecto de ley que declara a los perros asilvestrados como especie exótica invasora y dispone su control por parte de la Autoridad Sanitaria, boletín 12271-01. Recibimos también un correo de don Alejandro Santamaría, presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Transitorios de O'Higgins, por medio del cual reitera la solicitud del día 11 de diciembre, por medio de la cual expone una situación de relevancia y urgencia que impacta al sector agrícola por exigencia de requisitos que impiden la participación de extranjeros en las tareas agrícolas, ya que tienen problemas con el otorgamiento de RUT provisorios. Y finalmente recibimos la copia de un oficio enviado por el director nacional del Instituto Nacional de Estadística informando sobre la Ley de Presupuestos 2023 relacionado con los avances en la preparación, ejecución y análisis para las estadísticas continuas e intercensales del Censo Nacional Agropecuario y Forestal. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre asuntos varios. Diputada Marzán, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En el fondo quiero contar acerca de un encuentro que tuvimos acá el 20 de diciembre del mes recién pasado, donde desde se invitaron a todos los diputados y diputadas de la Cámara, pero pudieron estar la colega acá Emilia Nullado, Consuelo Veloso y Marcela Riquelme, y quien les habla, más otros diputados y diputadas de otras comisiones. Y el objetivo fue que ese día estaban los 16 dirigentes del CAR de nuestro país, que son los comités asesores de campesinos y campesinas, regionales, cada uno líder y lideresa en su región, que agrupan aproximadamente a 200.000 campesinos. ¿Ya? Ellos habían pedido una sesión en el Senado con el senador Flores e INDAP también, y hicimos todas las gestiones para que además ellos pudieran contactarse y hice toda la logística para que pudiéramos hacer ese mismo día una reunión acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. La verdad es que fue una reunión muy, muy productiva, emotiva también en algún espacio donde pudieron exponer de manera muy organizada sus problemáticas a lo largo del país, que si bien son conocidas por todos y todas, es importante destacar que estaba el tema de la escasez hídrica, la falta de recursos para poder abordar y responder a emergencias de distinto tipo, programas de apoyo a la agricultura familiar campesina, entre muchos otros. Ellos están muy agradecidos por esta instancia de poder haberlos recibido acá y lo mencionaron como un hecho histórico, que a nosotros también nos causó mucha curiosidad, pero el hecho histórico es que sintieron que por primera vez todas las autoridades los escuchaban en sus demandas y en primera persona, y además son fieles representantes de cada una de sus regiones. De hecho, otros diputados que llegaron a esa convocatoria, que pudieron llegar, hicieron un nexo directo, algunos no se conocían incluso con estos líderes y lideresas de sus regiones, y estaba el director nacional de INDAP también, Santiago Rojas, y yo creo que lo relevante no solamente el hecho de que ellos se sintieron muy escuchados y con una muy buena cuna de recepción, porque la verdad todos los conflictos y las demandas que nos plantearon tienen que ver en su mayoría con temas además legislativos,
que de repente tenemos pocos espacios quizás como para abordarlos a nivel nacional. O sea, uno conversa con el territorio, pero la verdad es que, solo por poner un ejemplo, cuando se hablaba del norte de Chile y hablar de agricultura familiar campesina, era como bien extraño en el imaginario de pensar que sí, efectivamente, igual en la zona centro, en Santiago, en el área metropolitana. Entonces fue una reunión muy, muy potente, de mucha fuerza, donde, insisto, ellos me pidieron que hiciera extensiva los agradecimientos a todos los diputados y diputadas que pudieran estar, pero lo más relevante es que se estableció un compromiso, dada la relevancia de esa ocasión, de ese encuentro, y se estableció un compromiso y que es de juntarnos 2 veces en el año con ellos y con ellas, de manera presencial, que es lo importante, ¿ya? Porque no tienen la misma llegada, la misma impronta juntarse hoy día por Zoom, entendiendo que hay sectores que son muy rurales, que no van a tener acceso a la tecnología. Entonces, el compromiso que establecimos con el director nacional de INDAP, y de eso obviamente nosotros como diputados y diputadas nos vamos a encargar de que sea efectivo, porque es muy necesario, es juntarnos estas 2 veces en el año, y cada año esperemos que quede instalado como hábito y como necesidad de escucha. Primero, para que no digan que es histórico el hecho de que podamos estar dialogando. Eso debería ser una constante, una permanente. Y segundo, porque, insisto, nos entregaron un insumo tremendo de Arica a Punta Arenas, de extremo a extremo del país, muy fiel, con mucho arraigo de sus territorios. Y estos 2 encuentros esperamos, obviamente, que uno se haga el primer semestre y el otro el segundo semestre de este año, ¿ya? Así que eso, presidente, quería informarles, y vamos a estar contando acerca de los avances y de esa gestión, de esa reunión que va a organizar INDAP, para que obviamente podamos todos participar en su mayoría en aquella. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marzán, por su completo informe. Sin duda fue una muy buena instancia. Lamentablemente no pudimos participar todos. Ese día no recuerdo bien qué se estaba discutiendo en sala, y creo que por eso no pude yo, porque tenía interés en participar en ese debate. Pero sin duda vamos a intentar para la próxima vez estar presente como presidente de la comisión, sin duda. Se ofrece la palabra sobre asuntos varios. Sí, diputada Navellán. Gracias, presidente. Gracias, colega Donoso. 2 cosas, presidente. La primera es hacer extensiva la excusa de la diputada Sara Concha, que no es miembro de la comisión, pero sí le interesaba mucho estar presente hoy día, puesto que hay gente de Ñuble que va a estar en la comisión por el tema justamente de Cotriza, pero desgraciadamente hubo un problema con el vuelo, que se atrasó 2 horas, y por lo tanto se le descompaginó toda la llegada a la hora acá a Valparaíso. Eso es lo primero. Y lo segundo, presidente, que se me quedó en el tintero respecto de la cuenta, hay un punto bien relevante, que es el tema de los trabajadores agrícolas temporeros, que son extranjeros. Y yo veo que aquí sigue habiendo un afán de que de parte de los agricultores, que de verdad me asombra, porque me parece una irresponsabilidad tremenda, si estamos tratando de que las normas se cumplan y de que los trabajadores temporeros extranjeros tengan sus documentos al día para poder trabajar en Chile. Y veo que hay una presión que me parece realmente irresponsable de parte de muchos agricultores y de gremios agrícolas, para que estos trabajadores de alguna manera se haga visto a gorda, para que efectivamente durante esta temporada sí puedan trabajar, a pesar de no tener sus documentos al día. O sea, yo quiero decir, presidente, que aquí tenemos que ser responsables todos. Y nosotros no estamos acá como legisladores para darle el gusto a uno u a otro de acuerdo a la conveniencia. Acá la normativa tiene que ser para todos. Y efectivamente, si estamos con problemas de extranjeros que están trabajando en Chile de manera irregular, porque no tienen sus documentos como corresponde, yo lo siento re harto por los gremios agrícolas o los grandes agricultores que necesitan mano de obra, más económica probablemente además, para poder hacer sus cosechas, porque debieron de pensarlo con tiempo y debieron de hacer los convenios a tiempo para que la gente ingresara al país con los documentos que corresponden, y no de esta manera como están hoy día presionando. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. Diputado Donoso. Gracias, presidente. Quisiera aprovechar la instancia para pedirle unanimidad y que oficiáramos a Cercotec para que nos informe cuántos bonos ha entregado producto de los eventos climáticos de invierno, a cuántos agricultores y en qué zonas
para saber acaso efectivamente llegaron esos bonos alguna vez y no fue solamente un anuncio por parte del gobierno. Muchas gracias, diputado Donoso. ¿Habría acuerdo para despachar el oficio que plantea el diputado Donoso? Bien, acordado. Sobre asuntos varios, diputada Laura y después diputada Riquelme. Gracias, presidente, por su intermedio y aprovechando la presencia del ministro. Usted sabe, señor ministro, la importancia de la agricultura en la región del Maule. Nuestra región es una de las que alimenta a Chile y ya llevamos casi un mes sin Seremi de Agricultura. Incluso en una sesión anterior recabé el acuerdo para que oficiáramos al ministerio solicitando el pronto nombramiento antes del comienzo del nuevo año del nuevo Seremi. Y sabemos que ahora comienza la temporada de incendios. El año pasado la región tuvo muchas hectáreas productivas afectadas, también mucho ganado. Se comentaba recién el tema de los bonos por el frente de mal tiempo que afectó fuertemente a nuestra región, especialmente a los agricultores. Por lo tanto, creo que con urgencia se debiese nombrar Seremi de Agricultura en la región del Maule. Gracias, presidente. Sí, me sumo a la inquietud de la diputada Laura porque me parece que es una cuestión sumamente necesaria que tengamos certeza respecto a quién va a tomar la cartera, sobre todo por los tiempos que se vienen y es de esperar, por cierto, que sea una persona con la expertise suficiente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Consuelo Veloso. Me pidió la palabra sobre asuntos varios, diputada Riquelme. Muchas gracias, presidente. Presidente, haciendo referencia a lo que dijo la diputada Navillán, tenemos que consignarlo porque estoy absolutamente de acuerdo con ella. Y creo que nosotros tuvimos una reunión, una sesión de seguridad en la comuna de Graneros, donde abordamos distintas temáticas de seguridad de la comuna junto al subsecretario Monsalve. Y una de las temáticas que abordamos fueron no solo los delitos, sino que las incivilidades. Es decir, las personas que estaban durmiendo en la calle, en las plazas, en distintos lugares y que eran extranjeros y que iban a trabajar precisamente en la temporada agrícola preferentemente. Y hice ver la importancia de responsabilizar a los agricultores respecto de las normativas del Código del Trabajo en cuanto a la obligación de dar pernoctación y también alimentación a sus trabajadores. Por consiguiente, pedí una mayor fiscalización de la Inspección del Trabajo y en ese sentido hay dos cosas que yo quisiera comentar para tomar lo que dice la diputada Navillán, que yo pedí un oficio a la Dirección del Trabajo para que informara cuántas fiscalizaciones se han realizado a predios agrícolas durante esta temporada y cuáles son los resultados de ello. Lo mismo pedí a la Policía de Investigaciones y me gustaría poder recabar la unanimidad, presidente, si a usted le parece, para que pidamos ese mismo oficio de parte de la Dirección del Trabajo y la Policía de Investigaciones, Departamento de Extranjería en nuestras regiones agrícolas para saber los resultados de dichas fiscalizaciones. A su vez, sé que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya inició conversaciones con el gobierno de Bolivia precisamente para establecer un canal, una especie de oficina consular en Bolivia que permita en este caso lo que hacen aquí, que es el enganche, se llama, perdónenme, pero es la expresión que usamos, ¿cierto? El enganche, pero la contratación, en el fondo, la búsqueda de trabajadores en otro país, en este caso Bolivia, y que sucede algo distinto del trabajador boliviano que viene a trabajar en la temporada agrícola y luego se va. ¿Ya? Entonces, permitir ese canal y me gustaría saber en qué va esa conversación en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso solamente, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Riquelme. ¿Habría acuerdo para despachar los oficios que plantea la diputada? Voy a tomar el acuerdo. Acordado. Diputado Donoso, sobre el punto. ¿Podríamos pedirle informe al director de Migraciones sobre la visa especial de trabajo que se otorga para los ciudadanos bolivianos? ¿Cuánto se demora en obtenerse? Perfecto. Porque aparentemente no está funcionando. Así será, diputado Donoso, también, con el acuerdo de las señoras y señores diputados. Acordado. Bien, sobre asuntos varios, no hay más palabras solicitadas. Muy bien, la sesión de hoy tiene por objeto, diputada Veloso, había pasado
al orden del día, pero le doy la palabra para asuntos varios. Es que estaba un poco desorientada con el momento. Gracias, presidente. Es que el diputado no se me habla todo el rato, no me deja concentrar. Diputada. Mentira. Presidente, quería solicitar que pudiéramos invitar a mujeres de organizaciones nacionales rurales que han estado contactándose y que desean ser parte acá y contar un poco el trabajo y la organización de ellas, con otras mujeres rurales a nivel nacional, en su rubro, por cierto. Eso. Gracias, diputada. Cuando haya un espacio, Sí. lo conversamos y usted me plantea bien la invitación. Sí, en qué los nombres de las contexto lo podríamos hacer. organizaciones y todo. No, es que en el Cuente- fondo ellas cuente quieren con eso. contar como las funciones que desempeñan y también plantearnos algunos desafíos que ellas consideran que yo creo que tiene una importancia que es particular porque son puras mujeres y de partida el empleo, por ejemplo, de temporera en su mayoría es desempeñado, por lo menos en la región del Maule, por mujeres. Entonces sería interesante saber qué desafíos advierten ellas. Eso, presidente. Agradecería la consideración. Haremos el espacio, diputada Veloso. Muy bien. Aprovecho a saludar a nuestros invitados del día de hoy, al señor ministro, don Esteban Valenzuela, a nuestra directora de ODEPA, Andrea García, también se encuentra presente en sala don Gonzalo Becerra, gerente general de Cotriza, y vía telemático nos acompañan del Consorcio Agrícola del Sur, el señor José Miguel Steckmayer, y por parte de SOFO, don Andreas Köbrich. Un saludo a la distancia para ustedes. Lauren, buenas tardes. Bien, como ustedes saben, esta sesión tiene por objeto analizar un problema que se planteó ya hace una semana atrás, no solo a esta comisión, sino también a la Comisión de Agricultura del Senado. Se invitó a la comisión del Senado, algunos de los diputados presentes hoy participaron en dicha comisión, en que se planteó el problema que existe en Cotriza en cuanto a su capitalización para poder actuar como poder comprador. Este es un problema que se arrastra ya hace varios años. No tuvo la presencia del ministro en esa comisión, por eso mismo nosotros continuamos con nuestra citación y hoy día contamos con usted, ministro, que se agradece muchísimo, para lo cual yo quisiera en primer lugar que nos planteara la problemática de parte de los invitados que están de manera telemática, de parte de CAS y de parte de la SOFO. Yo no sé quién de los dos va a participar primero y posteriormente le quisiera ofrecer la palabra al señor ministro, a ODEPA y por supuesto también a Cotriza. Taindap, perdón, también, no olvidé saludar también. Don José Miguel, le ofrezco la palabra a usted. Sí, primero que nada agradecer esta reunión y que nos hayan invitado porque efectivamente es un tema álgido que está ocurriendo a nivel de la zona que ya está cosechando cereales en Chile. También agradecer la preocupación de ustedes, ciertos diputadas y diputados respecto a este tema. Y lo mismo señalar respecto de Cotriza y del ministro de Agricultura que han estado todas estas últimas semanas muy preocupados de lo que está ocurriendo con los poderes compradores, primero en el norte, ¿verdad? En la zona central, centro-norte, y ahora también ya estamos iniciando cosecha en la zona sur. Son dos temas importantes que nos preocupan. Uno es sin duda el precio, que es algo que lógicamente uno se percata de lo que está pasando a nivel mundial con el trigo y uno puede sacar los análisis y las cuentas respecto a lo que vale el trigo en Chile. Ahí también sabemos que hay una diferencia que nos preocupan. Pero fundamentalmente el tema de la entrega del cereal, ¿cierto? El trigo fundamentalmente a los poderes compradores. Hoy día ya tenemos molinos que están parando la compra, que se han cerrado sus puertas a ingresar con cereales. Eso nos preocupa muchísimo y lógicamente en este caso aparece como vital que Cotriza intervenga y lógicamente también, ¿cierto? Para que intervenga Cotriza se requieren recursos. Así que estamos esperanzados de que efectivamente esos recursos lleguen a Cotriza y podamos iniciar una compra relativamente importante de trigo, sobre todo pensando en los pequeños y medianos agricultores, que son los que están más complicados hoy día para poder entregar. Sabemos además que hay un sobrestock que quedó en bodega y que está complicando la temporada, pero es tremendo cuando el agricultor se enfrenta por segunda vez, nos pasó la temporada pasada, ¿cierto?, a que no puedan recibir su trigo en los distintos poderes compradores. Esa es fundamentalmente nuestra preocupación y lógicamente el monto que se tendrá que destinar a la compra tiene que ser más significativo que otras temporadas, porque esta temporada se ve muy complicada precisamente por lo avanzado que ya está el momento de la cosecha.
el volumen de producción que se espera y en último lugar también el sobrestock que está molestando, ¿cierto? Algunas posibilidades de que los molinos compren hoy día. Sabemos que hay aspectos también financieros que están afectando, estamos con tasa de interés todavía muy alta y esperamos entonces que se pueda resolver de parte de los poderes compradores esta situación. Eso es, presidente. Andreas Kiebrich, para agregar un par de aspectos más y ahí dejamos, por supuesto, en ustedes las respuestas que requerimos. Muchas gracias, Gracias. don José Miguel. Don Andreas Kiebrich, le ofrezco la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias y agradecer, por cierto, la posibilidad que se nos brinda al Consorcio Agrícola del Sur y SOFO en este caso en particular a estar en esta sesión. Yo creo que la realidad es sumamente conocida, no me quiero alargar en ese tema. La capacidad productora del país ha estado disminuyendo, ya ha sido expresado y presentado en varias sesiones anteriores, cómo disminuye la superficie agrícola en el país y con ello, evidentemente, la capacidad nuestra de poder enfrentar enfrentar en definitiva, alimentar el país. Dicho eso, en otras palabras, estamos dependiendo cada día más de agricultores extranjeros que nos abastecen. Y enganchar eso con lo que planteaba recién el presidente José Miguel Steinmeier, de que existe una brecha muy importante entre, ¿no es cierto?, el precio de la internación o el costo alternativo de internación, ¿no es cierto?, que calcula ODEPA prácticamente todas las semanas, con lo que está señalando el mercado interno. Entonces, nuestro mercado da la impresión de que está absolutamente la demanda cubierta, ¿ya? Y eso trae la inquietud, en definitiva, para los agricultores de que no existiría o no existe interés por el trigo, en este caso, producido en Chile. Yo creo que esa es la realidad muy simple. La industria señala no tener interés a través de las demostraciones que hace, una industria con 15 días abierta y ahora cierra el poder de compra cuando todavía ni siquiera se inicia bien la cosecha en el país. Es decir, que en la Araucanía recién hoy día o esta semana han comenzado las primeras cosechas, o sea, están sumamente atrasados por condiciones ambientales. Y entonces, y la preocupación nuestra, yo creo, gremial, es que podemos estar llegando tarde. Creo que todos estamos llegando tarde. Creo que aquí hay algo que viene pasando hace rato en el sector. Sin duda, nos parece, y también qué bueno que esté director de INDAP, porque esto ha afectado principalmente nuestro sentir o nuestra idea a la agricultura familiar campesina, a los usuarios de INDAP y los medianos agricultores, que siempre son los que están mucho más a este vaivén de los mercados. Enfrentamos una segunda temporada con costos muy altos. No quiero referir ni reclamar los costos, pero algo no está conversando. Los costos no conversan con los precios. Entonces hay algo ahí que nos está pasando y que tenemos que ser más atentos. El año pasado un quiebre stock era algo que nunca habíamos visto en el país, que no era simplemente, no había nitrógeno, no había urea para comprar. Y si uno quería en julio, agosto comprar para terminar el plan de manejo de trigo, le decían entrega para noviembre o fin de octubre. O sea, absolutamente inútil. Entonces también ahí nos pasó algo. Por eso que planteo que creo que esto estamos llegando tarde. Alguna cosa nos está pasando, estamos llegando tarde, estamos perdiendo fuerza. Los agricultores creo que estamos aquí. Los agricultores creo que con mucho esfuerzo, grandes, pequeños, medianos, con mucho esfuerzo siguen presentes y tratan de hacer las cosas, pero yo creo que un segundo año con malos resultados, con un precio tan deprimido, verdaderamente nos tiene muy preocupados cómo se va a enfrentar la próxima temporada de siembras o de cosecha. Es bien sabido que estamos prácticamente terminando, ¿no es cierto?, el ciclo, lo estamos terminando. Estamos cosechando, que es el último, ¿no es cierto?, momento de esfuerzo, pero van a haber fuerzas para enfrentar una nueva temporada. Por eso es que lo recién señalado de que Cotriza intervenga o dé señales claras o señales políticas. Entiendo que el ministro evidentemente es parte, ¿no es cierto?, de su labor entregar las señales políticas al mercado para que efectivamente exista interés por el trigo chileno. Hoy día, al igual que el año pasado, los agricultores nos quedamos con la impresión de que no hay interés por parte de la industria por adquirir, en este caso, el trigo, ¿no es cierto?, o la avena o el raps, aplica exactamente igual. Creo que eso resume, diputado presidente de la comisión, nuestra postura. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, don Andreas. Se encuentra igual presente en esta sesión don Iván Nasif, presidente de Cotriza. Si me fue saludarlo, disculpe. Ministro, le ofrezco la palabra con respecto a la problemática planteada. Ahí sí, ya. Bueno, primero que todo, que tengan un muy buen año. Que tengamos un buen año entre todo y todo. Si me permite un minuto muy breve, valoramos lo que dice la diputada Navellán, pero como también la diputada Riquelme, hay roles que son nuestros, roles que son de la Inspección del Trabajo. Lo que sí que se logró, hay una política nacional multiactor de migratoria, y logramos introducir la parte agrícola, ¿no? Que era por una parte regularizar, y por eso las labores, hay gente que estaba usando la visa Mercosur, particularmente bolivianas, como se señalaba, y también por las razones fitosanitarias, ¿no? Que el trabajo que se ha estado haciendo en el norte, de hecho se reabrió después de 15 años un centro ahí de control fitosanitario al sur de Arica. Sobre Ceremi, esto en 4 o 5 regiones, está en diálogo como es la ley, con delegados y en una muy estricta revisión de antecedentes, que son parte, pero va a ocurrir en los próximos días. Bueno, y finalmente sobre este es un tema muy complejo. Aprovechar de saludar al director del presidente del CAS, nuestro amigo Steinmeier, y también a Andrea. Estamos en una situación bien compleja por 3 razones. Uno, por la caída del precio del trigo, y a lo cual se suma el RAP, también por la importación de RAP desde Paraguay, como ha ocurrido también con el maíz, que tiene la contraparte, que es bueno para la familia y, entre comillas, los consumidores, pero tampoco ha habido allí, entendemos que algunos actores políticos han tomado iniciativas, ¿no?, en relación entre precio del trigo, de la harina y del pan. Pero está agravado por el tema de las lluvias y por la calidad, como lo expuso la semana pasada ODEPA, y eso hay una mesa en que están todos los actores, están los molineros, están también, por cierto, los productores de distintas asociaciones. Se mide la capacidad proteica del trigo, y las calidades producto de la lluvia y de la situación climática que tuvimos no son de las mejores. Entonces también hay un castigo y se compite con el trigo puesto en nuestros puertos de calidad más uniforme. Entonces hay una complejidad adicional. Hoy día tuvimos una reunión con el ministro Grau y hemos estado, por cierto, como en diálogo, como se va a exponer ahora, antecedentes adicionales, si usted lo permite, tanto de INDAP, de ODEPA, como, por cierto, el presidente del directorio de Cotriza. Estamos en diálogo complejo con todo el esfuerzo que ha hecho este gobierno de ordenar las arcas fiscales, las reglas estructurales que tiene el país y las diversas emergencias que hemos debido enfrentar. Ha sido complejo reparar el daño causado en el gobierno anterior, cuando se descapitalizó en 9.000 millones a Cotriza. El año, con nombre y apellido, el año 2020-2021. Entonces hay una descapitalización relevante. Y, por tanto, en torno a los 9.000 millones reales. Entonces, lo que corresponde ver los distintos instrumentos, y se está en ese diálogo interministerial de parte del Ministerio de Agricultura con Economía y Hacienda, para buscar las formas, ¿no?, de poder contribuir a esto, y que Cotriza ocupe el rol para lo cual es su misión institucional, ¿no?, y conscientes del daño fuerte. Por otra parte, INDAP, que tiene este programa nuevo
no existía, de cultivos anuales, que se va a explicar, a grosso modo, va a ser activo, como bien decía también Andreas. Hay mucho pequeño agricultor que se ha visto afectado. Por otra parte, también ha habido conversaciones con Banco Estado para temas crediticios y otros, pero hoy día sabemos que la situación es poder de compra y precio. Pero también quiero ser muy responsable en que seamos muy estrictos en lo que hacemos, porque si por cualquier crisis de precio el Estado tiene que intervenir, ya no solo en la emergencia fundada, nos podemos irnos a un tobogán complejo. Entonces se requiere en esto la corresponsabilidad, evitar todo tipo de populismo, todo tipo de irresponsabilidad y ser muy acotado en lo que se puede y no se puede hacer con las condiciones de... Usted, el mismo Congreso de la República ha aprobado el presupuesto del Estado y conocen la realidad que tenemos. Pero en síntesis, presidente, vamos a actuar y durante enero, esto no es para después, vamos a actuar y la magnitud de esa actuación es algo que no estoy en condiciones de informar hoy día, pero que va a haber acción. Eso. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Le ofrezco la palabra a nuestra directora de ODEPA o de Cotriza, o don Iván por Cotriza. No sé quién quiere intervenir primero. Don Iván Nasif, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Saludo también, y como lo habíamos visto hace una semana atrás, entonces no es necesario decir de nuevo que estamos muy contentos de vernos. Hace poco nos vimos. Y eso muestra que hay preocupación. Hay preocupación por la situación, digamos, del trigo, y luego podemos ver las instituciones. En el caso nuestro, a mí me gustaría hablar, no largo, pero un poquito de Cotriza, para poder identificar bien la demanda que hay sobre la empresa y lo que la empresa puede hacer. Es decir, qué tan compatible es lo que se cree que puede hacer y cuánto es lo que efectivamente puede hacer. En ese sentido me interesaba hacer algún tipo de precisiones. Cotriza es una empresa del Estado. Parecen puras cosas obvias, ¿no? Y por lo tanto, en tanto empresa, Corfo es su principal accionista y tiene la responsabilidad de tener buenos resultados económicos. Y el directorio tiene la obligación de lograr eso. Entonces, el gobierno, en este caso el Ministerio de Agricultura, puede hacer uso de Cotriza y decirle, ejecútenos una política. Y la conversación entre el Ministerio de Agricultura y Cotriza siempre va a ser, está bien, pero ¿cómo resolvemos que haya solvencia en lo que vamos a hacer? Y ahí viene el punto anterior de la condición patrimonial de Cotriza. Cotriza tiene mucha historia, pero no es la ECA, para quienes tienen recuerdos, y es una empresa mucho más reducida, muy pequeña. Si ven ustedes, el presupuesto tiene una dotación de 24 personas. Y tiene 2 plantas propias y tiene otra planta que arrienda en acuerdo con un molino, y ahí tiene el Lautaro otra planta. Entonces estamos hablando de una empresa que es relativamente pequeña. Y además, si tenía plata, en tiempo de don Ramón Sanz se consiguieron 20 millones de dólares, se administraron súper bien, y más o menos se mantenía la misma cantidad de dinero, pero efectivamente en el gobierno anterior decidieron terminar con Cotriza.
sin eufemismo. Entonces, cuando nosotros asumimos la empresa, el objetivo fue recuperar Cotriza. Cuando uno dice recuperar es porque algo estaba en situación compleja. De los 14.000 millones de pesos que tenía como fondo, ya se habían distribuido como dividendos, que es la forma de descapitalizar a la empresa, 7.000 millones en términos nominales, que son 9.000 millones de hoy. Y estaba aprobado ya que le retiraban el resto del capital que le quedaba. En Santiago habían 14 funcionarios en 60 metros cuadrados. Esa era la condición de la empresa que nos tocó recibir. Entonces, si uno dice que Cotriza intervenga, está bien, y le digo, ¿cómo no voy a sentir alentado yo, que soy el presidente de la empresa, que digan que bueno que Cotriza intervenga? Está perfecto. Pero sepamos quiénes somos, qué tenemos y cuánto podemos hacer. Lo que tenemos es una conversación muy franca y muy técnica. Voy a cambiar el orden de los términos. Muy técnica y muy directa con Corfo, con el CEP, que es quien nos dirige, y con el Ministerio. Entonces, efectivamente, si fuera por disposición, yo le diría que tenemos la mejor disposición nosotros como empresa, gracias al Ministerio de Agricultura. La empresa cambió radicalmente en estos 2 años, y eso se puede ver directamente en las cuentas de la empresa y se puede ver en el patrimonio que no se le quitó. Es decir, hay una situación distinta, pero no es todavía una empresa que uno pueda decir entra al mercado y mueve la aguja, porque eso sería irresponsable de parte de cualquiera de nosotros decirlo. Entonces, hay una parte que hacemos bien y no hay ningún problema, que tiene que ver con la información y con la certificación de calidad. Yo creo que ahí Cotriza sigue cumpliendo muy bien su rol y es reconocido por todos los actores del sector. Pero hay una parte que es su participación en el mercado, donde sí vale la pena pensarlo 2 veces. Con los recursos que teníamos el año pasado, siguiendo instrucción del Ministerio de Agricultura, participamos de la compra de maíz. Y efectivamente fue muy buena la intervención. Por lo menos hay 500 y si uno extiende un poquito más son 600 agricultores que resultaron, por lo menos que les compraron cuando no había poder comprador. Les digo eso porque con esa dimensión nosotros agotamos todo el capital. Y lo hicimos bien, de tal manera que al final del periodo no vamos a tener ninguna pérdida. Y para no tener pérdida contratamos seguros, es decir, lo que les quiero decir es que técnicamente se opera en condiciones razonables. Y rendimos cuentas donde hay que rendir y hacemos la auditoría. Yo diría que esa parte está bastante clara y bien. Pero ese es el tamaño, esa es la magnitud. Y si nosotros no tenemos capitalización adicional, que no la tenemos, ese es todo lo que uno puede decir que puede hacer la empresa. Entonces ahí paso ya al capítulo, cuál es nuestra conversación con Corfo, de decirle, oye, en principio fue devuélvanos la plata, pues lo estoy simplificando, pero para que todo el mundo entienda. Y nos dijeron, sabe que lo que usted me está pidiendo puede ser razonable, pero técnicamente, ¿cómo usted lo sostiene? Y yo en la reunión anterior admití que nos hicieron una pregunta compleja, porque nosotros no lo habíamos pensado así. Uno tiene que admitir las cosas, ¿no? Y entonces a partir de ahí hemos desarrollado una muy buena conversación con ellos. El punto es que pasó la ley de presupuesto y el interés que hoy día despierta Cotriza no lo despertó en el momento que se discutió el presupuesto, a pesar de que se hicieron todos los intentos porque así fuera. Es decir, entonces ahora estamos en una situación de hecho, en que nos abrió una línea en el presupuesto del Ministerio de Economía y de Corfo que dijera que podía hacer tal cosa. Si eso no es así, entonces vamos a tener que activar mucho la imaginación con Corfo para ver una fórmula que permita ampliar esto. Les digo todo esto porque es necesario darse cuenta de la situación que estamos. De lo que dice José Miguel Stegmayer y lo que dice Andreas, a ambos los conozco y los respeto muchísimo, están preocupados por el trigo. Y el trigo es un producto, un cultivo muy importante en Chile, pero la previsión para este año es que ya van la producción en 150.000 hectáreas este año. Y lo que más complica, lo dijeron, es que hay un
inventario del año anterior, que hace que haya más trigo que lo que efectivamente se estaba produciendo este año. Es una situación de coyuntura, pero que efectivamente estamos enfrentando una coyuntura donde los precios están complicados. Y los precios están complicados en el mercado internacional. Andrea va a ser mucho más clara y explícita en eso. El mercado internacional baja los precios. Y aquí es donde quiero colocarlo de Cotriza. Cotriza solo puede comprar en relación con el precio internacional. Por lo que dije al inicio, nosotros no podemos comprar para perder. Entonces, el precio del mercado internacional es el que nos da la señal. Y lo que sí estamos todos de acuerdo, y esa es la gracia que podría tener Cotriza y podría tenerla aún más, es que si Cotriza participa más activamente en el mercado, efectivamente es una señal que se entiende que hay interés por comprar esto. En eso coincidimos con José Miguel Steckmayer y con Andreas Kaurich, porque efectivamente, claro, pero aceptemos que estamos hablando de este tamaño. Y entonces lo que podemos comprar es efectivamente de acuerdo a las capacidades que se disponen y no otro. Y en esos términos sí vale la pena ver qué es lo más conveniente de hacer. Y ahí yo lo que les digo, lo que la conversación es respecto de un sector que tiene muchos productores, que tiene una industria que no está compuesta por demasiados molinos, son del orden de 70, no voy a dar números exactos, y luego tenemos los panaderos que son muchos, pero ahí tenemos una estrechez en el flujo del mercado, que es así en Chile y en todas partes del mundo, porque es lógico, ¿no? Es decir, no es que ahí haya gente que esté disponible para hacernos daño al resto, ¿no? Directamente son menos porque la industria y la escala en que ellos trabajan necesitan ser así. Siendo eso así, el punto es cómo nos relacionamos con ellos. Porque lo que importa es que efectivamente los molineros le compren a los trigueros y no que haya un factor externo resolviendo el problema. Entonces ahí efectivamente lo que dice el ministro y que lo siguen haciendo desde el ministerio es convocar y juntar a los actores. Pero todo lo que diría yo después de esta tremenda vuelta que me di es que efectivamente nosotros vamos a colaborar, vamos a hacer todo lo posible, lo estamos haciendo con Corfo, pero la política está orientada efectivamente a que la cadena en su conjunto funcione y esto va teniendo distintas etapas. El análisis de costo para los efectos del precio no es lo más apropiado de ver, porque uno no fija los precios por costo, y si fijáramos precios sí que estaríamos en un problema. No estamos fijando precios, no creo que a nadie se le haya ocurrido fijar precios. Entonces, si es así, solo mandamos una señal, sepamos el tamaño relativo que tenemos, y lo que sí es cierto que en eso estamos, y probablemente algo lograremos hacer, pero yo creo que las señales políticas son, en ese sentido de que esta cuestión tiene que funcionar bien, son las más importantes en esta etapa. Muchas gracias, don Iván. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra la diputada Navellán. Y enseguida le ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo soy bien políticamente incorrecta, presidente, yo creo que todos saben. Y a mí me gusta ir con la verdad por delante y decir cómo son las cosas. Y no tapemos los ojos. El gobierno anterior estaba obcecado con sacar a Cotriza de la existencia, porque esa es la realidad. Y tenía en su mente eliminar a Cotriza, que cumple un papel que es bien importante para el pequeño y para el mediano agricultor, porque el grande de alguna manera tiene espaldas, tiene financiamiento, en fin, pero el que funciona con el crédito que tiene que pagar cuando cosecha, ese gallo, la señal que Cotriza puede dar le importa. Y desgraciadamente tuvimos un gobierno anterior con ministros de Agricultura que parece que no entendieron esto, porque por algún motivo, seguramente económico, era más que nada económico lo que primaba en el gobierno anterior, consideró que no era relevante la presencia de Cotriza dentro de toda esta ensalada, digamos, de la producción. Y sabemos hace muchos años, sobre todo el diputado Radje, que es productor, pues yo soy prestador de servicios, pero el diputado es productor, y de hecho levantó la semana pasada o este fin de semana un tema súper relevante, que es la relación entre el precio del pan con el precio de la harina y con el precio que le pagan al agricultor por el kilo de trigo, donde claramente no hay ninguna relación, o sea, es una cuestión que es de loco.
y que después sería bueno que el diputado lo explicara, porque de verdad que fue un punto súper relevante que él levantó. Entonces, cuando yo escucho decir que el precio internacional es bajo y yo veo lo que le están pagando al productor nacional, que es aún más bajo, yo digo, a ver, nosotros hace muchos años, los que estamos en el mundo agrícola, tenemos sospechas de qué es lo que pasa en este mundo curioso que nos compra los insumos al precio que quieren, cuando quieren y cómo quieren, y que lo pagan como quieren también, y que después viene el otro mundo que es el que produce el producto final, también al precio que quiere, como quiere y cuando quiere, y donde el que provee el insumo es el más averiado. Curiosa la cadena, bien curiosa, más curioso aún que el gobierno anterior haya querido eliminar Cotriza. Y en la práctica lo que dice usted, director, por su intermedio, presidente, tiene toda la razón. Para el presupuesto tratamos de levantar este tema, tratamos de pedir que se elevara el presupuesto para Cotriza. No nos pescaron ni en bajá, porque esa es la realidad. No nos pescó en bajá el gobierno, no nos pescó en bajá ni un parlamentario en la Cámara, ni un senador en el Senado. Raya para la suma el presupuesto Cotriza, fue una broma. ¿Y para dónde se fue buena parte del presupuesto para compra de granos? A INDAP, que obviamente financia o digamos apoya a un tipo de productor que es pequeñito, que es que, por su intermedio, presidente, el que le encanta al ministro, que es la agricultura familiar campesina, pero que no es el que alimenta a Chile, pues, ministro. Porque el que alimenta a Chile es el pequeño, el mediano y el grande, no es la agricultura familiar campesina. Entonces hoy día en INDAP tenemos una cantidad de plata grande para compra de grano, que lo más probable, sabiendo cómo son las cosas en la realidad, en el mundo de verdad y no en el mundo de las intenciones, no esté destinada a comprarle al pequeño, al mediano, que no son INDAP. Y estamos en un tremendo problema, porque estamos en un zapato chino que ¿cómo solucionamos? Porque tampoco podemos esperar a noviembre para decir, aumentemos el presupuesto Cotriza, porque hoy día nos vamos a las pailas. Y tal como dijo Andreas Koebrich claramente, el tema ni siquiera a estas alturas es qué pasa con el trigo ahora. ¿Cómo vuelve a sembrar el hombre? Si el hombre no tiene cómo sembrar porque no va a tener crédito, ni va a tener lucas. Entonces yo de verdad, presidente, creo que es súper importante lo que diga la directora de ODEPA, después el director de INDAP, pero tengamos claro que tenemos que tener los pies en la tierra y hablar de la realidad y no de las buenas intenciones. Y parte de la realidad es este afán del gobierno anterior de destruir Cotriza. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. Ahora sí, señora Andrea. Señora Andrea García, directora de ODEPA, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. No estaba citada la reunión de hoy día, pero tengo la misma presentación que hice la semana pasada en la Comisión de Agricultura del Senado, que creo que entrega algunos elementos para poner en consideración al momento de entender cuál es la magnitud de la crisis que estamos viviendo en el trigo. Y perdón, estoy conectada ahí, voy a compartir pantalla. Perdón, ahí se está viendo, sí. Muchas gracias. Voy a presentar muy brevemente un análisis del mercado internacional, del mercado nacional, cuál es la información que tenemos disponible semana a semana en un informe de temporada y qué estamos haciendo como Ministerio de Agricultura para enfrentar cada una de las problemáticas que han surgido acá. Es una presentación breve, aunque parece larga. Respecto del mercado internacional, lo que queríamos comentar es que el bajo crecimiento económico y la inflación mundial son fenómenos que no solo afectan a Chile, sino que son de carácter mundial, que lo que podemos ver es que en general las economías están debilitadas, que el comercio está debilitado y que la desaceleración que afecta a China es significativa al momento de analizar cómo funcionan los mercados internacionales, especialmente de commodities.
Tenemos además que en los mercados internacionales existen incertidumbres por las distintas tensiones geopolíticas que estamos observando, Rusia, Ucrania y también la Franja de Gaza, y que esto también incide en los mercados internacionales. Y además hemos visto efectos devastadores a propósito del cambio climático y de la variabilidad climática, y en particular en nuestro país los efectos del Niño, que se tradujeron en graves inundaciones durante el año 2023. Todos estos factores inciden al momento de formarse los precios internacionales, en este caso del trigo. ¿Qué vemos en términos generales en el mercado de los alimentos? Lo que vemos es que las expectativas que señalan los organismos internacionales es que los precios de los alimentos van a la baja. Hoy día incluso lo pudimos observar al momento de analizar el IPC. Vemos cómo al fin, en el sentido de un alivio a las familias, el índice de precios de los alimentos, en el caso de Chile, está a la baja. Y eso también se traduce en las expectativas internacionales que existen respecto de commodities, como es el caso del trigo. Y vemos que la FAO espera que este precio siga disminuyendo y que por lo tanto las expectativas de precios futuros en el mercado de los cereales son a la baja. En el caso de los mercados de los fertilizantes, que también marcaron esta temporada, pero mucho más fuerte la anterior, lo que hemos observado es que también vienen a la baja en los últimos meses. ¿Qué observamos en el mercado internacional ya del trigo? Lo que podemos observar es que si bien disminuye la producción mundial, tenemos un 0,8% menos de producción mundial para la próxima temporada, también disminuye el comercio, y esto es significativo porque cuando tenemos un menor dinamismo del comercio, los precios se presionan a la baja. Además, podemos observar que Argentina vuelve con todo al comercio internacional y que tenemos un incremento importante en la producción y también en las exportaciones de este país. ¿Qué observamos a nivel de precios? Y acá tenemos varios precios internacionales de distintos commodities. Lo que observamos es que los precios han tendido a recuperar los precios que existían previos a la pandemia. Y todavía no llegamos a los niveles que existían por allá por el año 2019 principalmente, pero efectivamente lo que podemos observar es que vienen a la baja. ¿Cuál es la situación a nivel nacional? A nivel nacional lo que observamos para esta temporada 2023-2024, de acuerdo a las expectativas de siembra, es decir, lo que los agricultores informan en el mes de octubre, es que las intenciones de siembra del trigo serían similares a las de la temporada anterior. La caída que tenemos del 0,65% desde el punto de vista de la robustez de las estadísticas no es significativa. Es decir, tendríamos más o menos la misma disponibilidad que tuvimos el año pasado. Las expectativas de siembra, las intenciones de siembra, nosotros no la tenemos desagregada por las distintas regiones, sino que es solo el comentario que está al final. Lo otro son estadísticas pasadas. ¿Sí? ¿Qué hemos podido observar a nivel de importaciones? En términos generales, que las importaciones durante el año 2023 disminuyeron en relación a las del año 2022. Pero además otro hecho que es relevante es los orígenes. Y acá lo que podemos ver es que hemos ido desplazando a Argentina como el principal origen, y esto es muy sintomático respecto de cómo estamos produciendo trigo a nivel nacional. Porque ahí en el origen de las importaciones lo que vemos es que Argentina representa un 20% del 2023, mientras había representado cercano al 50% de los años anteriores. Y eso tiene relación con la calidad del trigo que se produjo la temporada pasada, donde tuvimos un incremento importante de trigo suave. Es decir, para poder suplir las condiciones del trigo nacional era necesario importar trigo de características homogéneas, conocidas y más altas. Y eso representan los mercados de Estados Unidos y de Canadá. Otro elemento relevante es que en el caso de Argentina el principal trigo importado fue trigo intermedio, no trigo suave, que es el de más baja calidad en términos de proteínas, sino que trigo intermedio. Es decir, hasta el que importamos de Argentina tenía una calidad que era superior a lo que habíamos visto años anteriores en términos de contenido de gluten. A eso me refiero con superioridad. ¿Qué ha pasado con los precios al productor? Bueno, efectivamente lo que podemos observar es que tenemos una tendencia a la baja. Cuando nosotros analizamos los precios en las distintas cosechas, lo que vemos es que en general, en términos generales, el precio del trigo intermedio de la región metropolitana se asemeja en términos de precio
al costo alternativo de importar trigo desde Argentina. Y lo que podemos observar hoy día es que efectivamente es el mercado de Argentina el que principalmente marca los precios que nosotros vemos a nivel nacional. Es importante destacar que ODEPA publica el costo alternativo de importar. Y ese es cuánto cuesta traer desde distintos orígenes a la región metropolitana en un momento dado. Este costo alternativo de importar no considera algunos elementos que son relevantes para los molinos al momento de fijar precio, como por ejemplo el costo de almacenaje. Se asume que el trigo que se importa es utilizado en el mismo momento en que llega. Y esto es relevante porque, por lo tanto, no podemos hacer un símil entre costo alternativo de importación y el precio que paga el molino, porque el precio que paga el molino debe considerar cuándo va a utilizar ese trigo. Entonces, eso también es para nosotros importante que se considere al momento de analizar, porque existe harta información de que el mercado está distorsionado porque no nos pagan lo mismo que el costo alternativo de importación. El costo alternativo de importación no es precio. ¿Qué otra cosa es importante mencionar? Que, bueno, para el establecimiento de los trigos que observamos hoy día, la ficha de costos que ha sido levantada en el mes de mayo por ODEPA refleja un 16% menos de costo en el establecimiento del cultivo. Esta es la ficha de la Araucanía y ha sido validada en general con productores. Es una ficha que recogemos todos los años. La recogemos todos los años y... La Araucanía no, eso te lo firmo. Lo podemos como conversar. Y en particular la ficha que nosotros disponemos, con una metodología que tenemos bastante validada ya desde hartas temporadas, es que en el caso de los insumos se observó una disminución al momento de establecer el cultivo de un 25%. Es importante destacar que el año 2022 teníamos precios de los fertilizantes brutales. O sea, teníamos hasta triplicados los precios de los fertilizantes. Por lo tanto, esta reducción no indica en ningún caso de que estamos hablando de los precios similares a los que había el 2021. No es así. Pero respecto de la temporada anterior, tenemos esta caída. Lo otro que hemos podido observar es que las expectativas que existen en las distintas zonas son distintas. Lo que hemos observado es que efectivamente en la zona central las expectativas son de bajas calidades y rendimiento, producto de las inundaciones, producto de la situación climática durante el desarrollo del cultivo, y en la zona sur las expectativas respecto de calidades y de rendimiento son más cercanas a la normalidad. Además, podemos observar un atraso de hasta 15 días en la cosecha que se condice con siembras más tardías y con la apertura más tardía de poderes de compra, porque es importante recordar que la apertura de un poder de compra implica a los molinos nuevas contrataciones, implica una logística que por lo tanto se desarrolla cuando ya existe un volumen para comercializar que así lo justifique. Bueno, ¿qué observamos como en términos generales? Efectivamente observamos diferencias muy significativas en los costos de internación, caídas que en el caso de Argentina alcanzan hasta un 37%, en los otros dos mercados de referencia que tenemos, que son de Estados Unidos, con trigo de diferentes calidades, van entre un 25 y un 27%. Eso que está ahí se ha ido normalizando. Tengo la información que estaba hasta la semana anterior. En esta semana lo que podemos ver es que efectivamente ya tenemos más poderes de compra, que se observa mejor de esa forma. De hecho, en el Maule esta semana ya tenemos abierto todos los poderes de compra que están ahí señalados en el Maule. Es decir, lo que estamos observando es que los molinos efectivamente venían con estas 2 semanas de retraso, pero que hoy día están comprando y están informando precios a cotriza. Sí. Eso es puesto en el molino en cada una de las regiones. Este es el precio que informan los molinos a cotriza semana a semana y que nosotros traducimos en un informe de temporada que ponemos a disposición de productores y de productoras. Eso me lo voy a saltar porque ya lo comenté. ¿Qué estamos haciendo como Ministerio de Agricultura? Bueno, en el ámbito de la transparencia del mercado, que es un ámbito que es muy demandado en el sector del trigo, estamos haciendo un monitoreo del mercado que incluye seguimiento de precios internacionales y nacionales, seguimiento de las importaciones y del precio de las importaciones, comportamiento de los poderes de compra. Hemos tenido años en que efectivamente no hemos observado poderes de compra en algunas regiones, como fue el año 2016, que fue muy complejo en la comercialización, y hoy día lo que vemos es que con retraso
estamos tendiendo a la normalidad y que ese retraso se justifica por el retraso en la cosecha que hemos observado. Entonces, de momento, y eso no quiere decir que no pueda pasar algo en el futuro, lo que observamos es un comportamiento normal de los poderes de compra. Además, tenemos, bueno, el reglamento especial para el trigo, y ahí el SAG tiene un programa de fiscalización que es bastante exhaustivo. Este es la temporada número 9 del reglamento especial para el trigo, por lo tanto ya existe un aprendizaje muy incorporado en los fiscalizadores, en los mismos productores, en las distintas agroindustrias, y esto nos permite tener la expectativa real de que el precio que percibe el productor se condice con la calidad del producto que entrega, y eso también es relevante. Está además el programa de apoyo a cultivos tradicionales del INDAP que señaló el ministro, y por cierto lo que señaló Cotriza respecto de la factibilidad del programa de compra de trigo con las observaciones que así lo realizó su presidente. Así que eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora directora. Perdón. Sí, le voy a ofrecer la palabra inmediatamente, ministro, a nuestro representante de INDAP, director de INDAP. Tome asiento, por favor. Presidente, por sí, su ministro. Juan Jiménez, histórico de INDAP, y tenemos conciencia que con maíz es mucho más pequeño productor, etcétera, pero por su intermedio, presidente, estimadas parlamentarias y parlamentarios, no obstante ello, es relevante a la escala INDAP también lo del trigo. Y recordar además que uno de los caminos más pragmáticos que se están estudiando, distintos cursos de acción, son convenios INDAP-Cotriza. Entonces, pero escuchemos, por favor, por su intermedio, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Le ofrezco la palabra a don Juan Jiménez, quien es el jefe del departamento de mercado de INDAP. Don Juan, ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a todos quienes están en la sala esta tarde. Les quiero ofrecer brevemente algunas cifras respecto de lo que INDAP hace en relación al tema que nos preocupa, que es la producción de trigo. INDAP aproximadamente atiende a 6.000 productores que trabajan en el rubro trigo, en términos generales. Y este gran universo se descompone a su vez en dos grupos: aquellos productores que producen comercialmente, valga la redundancia, y aquellos productores que son de subsistencia o de ventas eventuales, que también compone, digamos, otro nivel importante. Respecto a los productores comerciales, son aproximadamente 2.700. Voy a dar la cifra cerrada para no entrar en el detalle, digamos, tan exacto. Y a su vez los productores que son de perfil de subsistencia son del orden de un 65% de esta cifra, es decir, estamos hablando de 3.500 productores más o menos. ¿Qué es importante desde el punto de vista productivo? Los productores comerciales son aquellos que hoy día de alguna manera son los que enfrentan estas condiciones de mercado adversas. Tienen en promedio 5 hectáreas, entre 5 y 7 hectáreas de producción de trigo, y en el caso de aquellos productores de subsistencia, sus niveles de producción bordean entre 1 hasta 1,5 hectáreas. ¿Qué hacemos nosotros? Normalmente tenemos los instrumentos tradicionales de INDAP, los de asesoría técnica, junto con los de crédito, así como fundamentalmente los productores de perfil comercial son los que acceden a crédito, son los que tienen la condición y los que tienen este negocio para poder desarrollar esta actividad, y en promedio ellos acceden a 2,5 millones de pesos en crédito para producción de trigo. Es importante decir de que en el caso de los productores de subsistencia, fundamentalmente trabajan en los programas PRODESAL y PDTI, fundamentalmente con algunos niveles de subsidio que permiten mantener esta actividad productiva basal. Y en el caso de los productores de perfil comercial, está el crédito, está el programa de cultivos tradicionales, y también vamos a impulsar algunas acciones importantes en materia de información, porque algo que ya veníamos viendo, que se ha señalado y que es importante tener en consideración, es que hoy en día hay ciertos productos, fundamentalmente los trigos suaves, que tienen muy poco destino desde el punto de vista comercial. Se aprecia en función de los precios que se ven, y por lo tanto hay que cada vez, desde el punto de vista nuestro, tener, digamos, alguna vinculación para que los productores sean capaces de poder tener aquellos trigos que hoy día la industria está
queriendo comprar, los trigos fuertes y los trigos intermedios. Estamos conscientes de esta situación, creemos que podemos apoyar a los productores en materia crediticia y con esto termino, están disponibles la posibilidad de que ellos puedan renegociar o puedan, digamos, eventualmente hacer prórroga de sus créditos y cuando las situaciones sean, digamos, mucho más complejas en materia de pérdidas o en materia de otro tipo de situación que los lleve a una situación de no pago, ahí hay tratamiento individual que puede, incluso en los casos más excepcionales, llegar a la condenación. Quería señalar eso en términos generales respecto de lo que el INDAP está haciendo con los productores de trigo. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Juan Jiménez. ¿Me pidió la palabra el señor ministro o posterior a las consultas? No. Voy a ofrecer una ronda de preguntas y me pidió la palabra la diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Sí, ¿sabe lo que pasa? Yo escucho a todas las personas que nos han hablado hoy día, a todos los directores, a la persona de INDAP, a la directora de ODEPA, etcétera, y sigo con la duda, ¿cómo vamos a solucionar el problema este año? Porque ninguno me ha dado una solución para este año. Todos hablan y los discursos son re buenos, son bonitos, yo los felicito, están bien preparados, pero no para este año. Y yo necesito una solución para este año, porque los productores nuestros, que ojo, no caen en su gran mayoría dentro de la solución que INDAP puede dar, porque INDAP va a solucionar los problemas de los usuarios de INDAP, ya sea que sean agricultura familiar campesina o ya sea mediante crédito, pero no le va a solucionar el problema al productor de la Araucanía que siembra 600 hectáreas. A ese gallo no le va a solucionar el problema. Y ese gallo para mí es pequeño o mediano, ni siquiera es grande. Y así debiera de considerarse, ministro, por su intermedio, presidente. Entonces, la verdad es que yo vuelvo a preguntar. Súper lindos los discursos. No coincido con la directora de ODEPA en un montón de sus estadísticas porque me encantaría saber a qué astro se los preguntó. Porque para serle franca, directora, usted es súper eficiente, pero las cifras no tienen nada que ver con el mundo real. Esto es como de otro planeta, pero no es de Chile. Y menos las que usted menciona de la Araucanía. No tienen nada que ver. Entonces yo quisiera saber cómo vamos a solucionar el problema ahora, para que los agricultores puedan volver a sembrar el año 2024, y no para que los agricultores se vayan de espalda el loro y tengan que dedicarse, no tengo idea a qué. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Quiero ofrecer la palabra a don José Miguel vía telemática. Diputado Moreno. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a los invitados. Una duda pequeña para doña Andrea García, por su intermedio, presidente. Dijo que el costo alternativo de importación no se podía considerar como precio. Si podía explicar un poco mejor eso. Eso era todo. Gracias, diputado Moreno. Le ofrecer la palabra primero al otro diputado para que posteriormente usted nos pueda responder. Diputado Radke, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. A ver, saludar a nuestros invitados y a cada uno de ustedes. Bueno, el otro día ya estuvimos en la Comisión de Agricultura del Senado, a pesar de que fue bastante más breve, quedaron algunas cosas que se pudieron haber ahondado un poco más. Sabemos que los precios que se están fijando hoy día por el quintal dice relación con la cosecha que se está realizando en este momento en la zona central, que claramente por la situación climática, de las inundaciones, el trigo estaría saliendo de menor calidad, cosa que no debería ocurrir de Chillán al sur o de Los Ángeles al sur, porque en realidad las condiciones climáticas no afectaron, por así decirlo, el proceso productivo. Espero que los molinos, porque aquí hay que hablar del tema de los molinos no empiecen a buscar la quinta pata al gato para señalar de que el trigo no cumple con los estándares, ¿no es cierto?, para la molienda. La dificultad que se presenta acá es que a lo mejor algunos podrán guardar el trigo esperando mejores precios, pero la mayoría, y de hecho los más pequeños, no tienen la posibilidad de la guarda. Situación que
se relaciona además con la complicación que se vive hoy día en la región de Araucanía, que los agricultores tienen un alto riesgo, no tan solo en la cosecha, sino una vez que guardan, porque hemos tenido atentados, ¿no es cierto?, donde se ha afectado ya el trigo que está acopiado en manga, en bodega o en distintos lugares. Por lo tanto, el agricultor tiene la necesidad y la obligación de vender para bajar el riesgo de lo que significa realizar el proceso productivo. Se señaló acá que los fertilizantes habían bajado. Efectivamente han bajado, pero bajaron cuando ya no se podía, era tarde de sembrar. De hecho, sé, ¿no es cierto?, de que la urea que llegó bastante retrasada, que finalmente los agricultores igual tienen que aplicarla, pero con el consiguiente problema que significa que gran parte de ese nitrógeno se va al cielo. Y más allá de mejorar el cultivo, perjudica la calidad de la tierra porque también la acidifica y todo lo que significa, pero el agricultor tiene que jugársela de alguna manera. Al otro año habrá que aplicarle más cal y hacer una serie de peripecias para poder solucionar esta situación. Ministro, y los que estamos en esta mesa, a mí me preocupa la siguiente situación además. Independientemente de que no se ve tan clara o no se ve luz al final del túnel así como estamos, de que muchos de los agricultores sencillamente digan, no, yo sabe usted que no voy a empezar a sembrar, y de hecho muchos lo han manifestado, no voy a seguir sembrando. Los que tributan por renta efectiva tienen la comodidad de decir, bueno, tengo plata para pagar las contribuciones, no gano ni un peso, pero no pierdo. El problema, ministro, se presenta con aquellos que tienen renta presunta, que necesariamente tienen que cultivar porque se les presume que tienen una renta a fin de año. Y ya lo sabemos, lo planteamos ya en 2 gobiernos para atrás, que el avalúo de los predios agrícolas ha ido aumentando exageradamente. Las explicaciones que nos dan, ¿no es cierto?, es que no, que los predios que se venden en determinadas zonas, ¿no es cierto?, han ido aumentando artificialmente por las parcelas de agrado, por las compras que hace la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la excusa que se quiera señalar. Pero finalmente el agricultor es el que paga las consecuencias porque al tributar por renta presunta, tributa en relación al avalúo del predio que hoy día están por las nubes. Esa gente, ministro, que está por renta presunta, va a hacer el esfuerzo de pasarse efectiva y decir, no siembro más. Pago mis contribuciones, venderé mi animalito, pero no estoy dispuesto a perder a lo mejor el esfuerzo de mi vida, o el esfuerzo de mis padres, o el trabajo que he realizado, y esa situación es compleja. Entonces también tenemos que hincarle el diente a esa situación, porque si no, cada día vamos a tener menos terrenos cultivables, más gente que esté dispuesta a subdividir y a entregar parcelas de agrado por todas partes, y vamos a llegar a un momento en que no vamos a tener tierra para cultivar. Y aquí, ¿no es cierto?, volvemos a lo que significa la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, donde vamos a empezar a depender cada vez más del extranjero respecto de este tipo de cosas. Somos un país que somos uno de los más consumidores de pan a nivel nacional. Presentamos un requerimiento, ¿no es cierto?, un oficio, junto con el presidente de la Comisión de Economía y el presidente de la Comisión de Agricultura, porque eran los que están relacionados con este tema, para ver cuál es el problema que existe acá. Porque no puede ser, ¿no es cierto?, que el precio del pan sea 8 veces el precio del insumo básico, que es el trigo. Sabemos, ¿no es cierto?, que para hacer pan se necesita agua, se necesita sal, se necesita levadura. A lo mejor la levadura es la que hace subir el pan, porque la levadura hace subir el pan. Pero seguramente debe ser problema la levadura. No sé, pero no calza, las cifras no calzan, y yo no le estoy echando la culpa a los panaderos, porque aquí los molineros respecto a este tema y la información que ha aparecido han pasado silenciosamente. Entonces aquí hay que clarificar respecto a este tema, porque si a los agricultores se les paga poco por su producto final, bueno, que salgan beneficiados los consumidores finales por lo menos, po. Es el tema. Por último ya, bueno, si el trigo bajó un 30%, porque eso según la estadística que nos han entregado a través de este informe, un 30%,
Bueno, que el pan baje un 20, baje un 10, no sé, algo que baje, que la situación económica que tenemos en el país, que no vamos a hacer un análisis, pero que alguien salga beneficiado respecto a este tema. Entonces, espero que la Fiscalía Nacional Económica por lo menos nos dé una respuesta satisfactoria, porque la situación no nos calza. Ministro, como siempre, como diputado y en esta comisión entiendo lo mismo, estamos siempre dispuestos a colaborar con el Ministerio y hacer las gestiones que sean necesarias en beneficio de nuestros agricultores, de la gente que entrega su sacrificio, su esfuerzo, su trabajo a la tierra y permite que llegue el alimento a la mesa de todos los chilenos. Pero el alimento que llegue a la mesa de todos los chilenos sea de calidad y sea al precio justo. Gracias. Muchas gracias, diputado Jorge Radke. Diputada Paula Labra. Gracias, presidente. Solamente excusar a la diputada Marta Bravo, que por temas de atraso en su viaje no logró llegar, pero está muy pendiente de la situación de los productores de trigo de Ñuble. Muchas gracias, diputada Labra. Don José Miguel Stegmayer me estaba pidiendo la palabra de forma telemática. Le ofrezco la palabra, don José Miguel. Gracias, presidente. Es que la verdad es que nosotros tenemos esas dos inquietudes que planteé al inicio. Sin duda el tema del trigo, el precio, lo podemos ir definiendo incluso con la conversación con ODEPA, ¿cierto? Cuál debiera ser efectivamente el precio interno más justo posible. Pero tenemos el tremendo temor, insisto, ¿cierto?, en que si no tenemos una referencia de precios de compra, que en este caso Cotriza lo puede dar, cuando ya partamos fuertemente con la cosecha de Biobío y de la Araucanía, la molinería nos falle. Ese es el punto de fondo. Entonces creo que las acciones que hay que tratar de emprender hoy día son, primero que nada, disponer de los recursos que se requieren, ¿cierto?, para Cotriza y hacer todo lo posible para que eso ocurra. Y ahí la Comisión y los parlamentarios son esenciales para que también puedan presionar. Obviamente, como gremio también lo vamos a hacer. Lo segundo es que se den señales claras de que la calidad del trigo que estamos nosotros entregando es la que corresponde, y para eso Cotriza nos puede ayudar. Cotriza tiene la posibilidad, ¿cierto?, de entregar esos resultados y poder hacer los comparativos con lo que están trayendo de afuera. Ese es un tema importante de demostrar. Yo creo que efectivamente, si hay falencias en la cosecha del norte, esas no van a estar aquí en la zona sur. La calidad del trigo debería estar normal acá en el sur. Y finalmente también señalar, ¿cierto?, que yo creo que aquí las alternativas son cada día más escasas. Hoy día estamos con un problema con el raps, con la cebada, que tiene directa relación con el precio del trigo. Con la avena también estamos con dificultades en la venta. Entonces yo creo que si no logramos rescatar al trigo, también se nos cae en el resto de los productos. Esa es la importancia que tiene el trigo en este país. Habremos bajado de superficie, hemos mejorado rendimiento sin duda, pero lo más importante de todo, que es la cabecera de rotación para muchos otros cultivos y además es referencia de precio para otros cultivos. Así que creo que lo más esencial es tratar de llegar a un acuerdo respecto a qué es lo que hacemos con Cotriza, cómo nos puede ayudar Cotriza desde el punto de vista del poder de compra y también desde el punto de vista de hacer referencia, como lo ha sido siempre, en cuanto a la calidad del cereal. Gracias. Muchas gracias, don José Miguel. Se han planteado una serie de dudas de parte de los señores diputados y diputadas, también de parte del presidente del Consorcio Agrícola del Sur. Le ofrezco la palabra, en primer lugar, a nuestra directora de ODEPA, señora Andrea García. Muchas gracias, presidente. Y contestar por su intermedio al diputado Moreno. El costo alternativo de importación es un costo que se estima a partir de los precios internacionales en los principales mercados de referencia y al que le sumamos algunos factores como el flete marítimo, la descarga en el puerto, entre otros. Ese costo es el costo puesto en la región metropolitana en el caso de trigo en un momento dado y asumiendo que ese trigo se consume en el mismo momento en que se compra. El precio, en el caso del trigo nacional, en general incorpora otros factores que los molinos pueden considerar o no. Entre otros, por ejemplo, un costo de almacenaje. En general, los molinos han declarado muchas veces que el almacenaje del trigo nacional puede estar en bodega hasta 6 meses, que además existe un costo financiero, en tanto tienen que... El trigo internacional en general se almacena menos tiempo, se va comprando durante todo el año a medida que se requiere. Entonces, normalmente cuando se estima el almacenaje del trigo internacional, se estima en 3 meses y en general el almacenaje para el trigo nacional se estima por lo menos en 6 meses cuando se calcula. Por eso es que no son exactamente compatibles. Y por lo demás, los precios se forman en todo el territorio y esto corresponde al precio, o sea, al costo puesto en la región metropolitana.
zona y no necesariamente donde está ubicado el molino. Eso también es relevante al momento de considerarlo en la formación de los precios. Muchas gracias, señora directora. Don Iván Nasif, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio y voy a tomar dos puntos que dijo la diputada y que me parece que son muy relevantes, de verdad. Bueno, uno muy relevante para Cotriza, pero el otro es relevante para el país. Respecto a lo de Cotriza, es un detalle, pero el presupuesto de Cotriza propiamente tal aumentó. Es decir, porque se puede haber entendido otra cosa. El presupuesto, el Ministerio de Agricultura entrega una transferencia todos los años, y este año la transferencia que el Ministerio le hace a Cotriza aumenta. Donde decimos que no tenemos plata es en otra parte, es nuestro patrimonio, que no lo entrega el Ministerio de Agricultura, sino que lo que teníamos de antes y que... mi brazo no alcanza. Que ese es el monto, los recursos que nosotros utilizamos para comprar, y de eso es lo que están hablando las asociaciones de los trigueros y que todo el mundo que trabaja en el sector conoce. Bueno, pero por eso digo, eso es importante para Cotriza, pero no necesariamente para el resto. Pero sí, la diputada Navellán dice algo que importa. Cotriza está destinado a funcionar con el mercado y no solo con los pequeños agricultores. Y eso es claro, porque si nosotros vamos a comprar a pequeños agricultores tendremos que hacer un convenio, y este año hicimos un convenio con INDAP. Y gracias a ese convenio con INDAP tuvimos recursos operacionales, teníamos algo de plata nosotros, hicimos una gestión y resultó bien. Sí, está bien. Entonces, cuando nosotros estamos pensando, digo nosotros más que Cotriza, cuando estamos pensando en los mercados, tenemos que pensar en los mercados en su conjunto. Y ahí no importa el tamaño, lo que importa son la cantidad de producción y los precios de la producción. Y no puede hacer uno una selección arbitraria de que yo voy a comprar a este valor. Con el Ministerio, si hacemos eso, el convenio lo tendríamos que hacer con la subsecretaría. Vale decir, institucionalmente hay modalidades para hacerlo. Ahora, la subsecretaría debería tener algunos recursos, se puede hacer. Por lo tanto, ese no es el problema que después se sitúa es en cuánta plata tenemos para comprar, que fue lo que dije antes. Pero estas dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Y respecto de que nos interesa el mercado en su conjunto, no es afán pedagógico, pero importa decir que si nosotros estamos pensando en un mercado, que es el mercado del trigo, y en ese mercado decimos tomar en cuenta el precio internacional, lo que nosotros hacemos, ustedes deben imaginarse que también lo hacen los molineros. ¿No es cierto? Lógico, pues. Es decir, porque ellos están en la cadena y tienen que ver, y de manera legítima, insisto la palabra, legítima, ellos dicen, yo negocio con el poder de negociación que tengo. Y tengo estas referencias, porque no hay nadie que fije un precio. Y en función de esa referencia, ellos hacen un cálculo. Y así operan el mercado. Nosotros estamos atentos a eso, y si nosotros vemos que hay una desviación significativa, porque no se puede hacer de otro modo, respecto a lo que debería ser eso, nosotros deberíamos tener condiciones para actuar. Y así lo entendemos, y yo creo que Andrea y José Miguel lo entienden perfectamente que es así. Y ese análisis, sí yo les puedo decir que lo hacemos de manera muy rigurosa, no solo como empresa, sino como Ministerio de Agricultura y particularmente con ODEPA. Entonces, eso se está haciendo. Y los datos que tenemos hasta ahora, y ratifico lo decía la directora de ODEPA, nos dicen que estamos en un margen razonable de la formación del precio. Eso es lo que nos dicen los datos. Si esto se separa, donde estamos en la zona más de mayor producción de Chile, que es en el sur, ahí vamos a estar, seguimos atentos y vamos a estar pendientes de lo que se puede hacer con los recursos que tenemos. Pero con la información que disponemos, como lo decía Andrea, estamos pendientes, pues lo puedo decir de ese modo, y vamos a seguir muy pendientes con mucho detalle, porque felizmente tenemos buena información muy al día al respecto. Eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Iván. Señor ministro.
ofrezco la palabra. Presidente, no, simplemente por parte nuestra a nivel ministerial insistir en las palabras que usamos. Durante enero se va a actuar y la dimensión de esa actuación les pedimos ahí comprender que estamos por una parte en las coordinaciones internas para tener el plan de acción ABC y lo que explicaba con mucha previsión tanto la directora García como el presidente Nassif respecto a precios. Pero tanto a ustedes como parlamentarios ruralistas y agraristas, como a Andreas al señor Kovrich y al señor Steinmeier y otros actores, ¿no? También la diputada Bulnes, vamos a tener diálogo mañana con pequeños agricultores de San Clemente. Hoy día también estaba el diputado Camaño ahí llegando cuando estuvimos con Grau en Economía. Hay conciencia de esta más que preocupación, ¿no? De que hay una caída brusca del precio internacional y eso no deja indolente a un gobierno que ha tenido, además, tiene una estrategia de soberanía para la seguridad alimentaria. Muchas gracias, señor ministro. Yo quisiera pedirle, a raíz de lo planteado aquí por los diversos actores de parte de los gremios presentes de forma telemática, como también la preocupación que existe de parte de todos los diputados presentes, si pudiéramos oficiar al presidente de la República con respecto a este tema y informándole que la preocupación es unánime de esta comisión por la falta de capital que tiene Cotriza en el momento. Y para que no se, dado lo que nos menciona el ministro que se va a actuar, si nos pudiera informar cuál sería la estrategia por parte del Ejecutivo para enfrentar con urgencia este problema. Yo creo que como Comisión de Agricultura debemos manifestar esta preocupación directamente a la máxima autoridad del país, como también pedirle al señor ministro que nos mantenga informado con respecto a los pasos que van a surgir posterior a esta reunión y a la que se sostuvo en el Senado con otros gremios presentes, pero en fin, el problema, como bien lo sabe, el señor presidente Cotriza es el mismo. Quisiera primero tomar el acuerdo, si podemos despachar el oficio que acabo de plantear. Sí, por supuesto, diputada Bulnes. A mí me encantaría poder tomar un acuerdo de esa naturaleza. Desgraciadamente, creo que no tenemos facultades para oficiar al presidente de la República. Desgraciadamente, independientemente de lo que quisiéramos. El oficio digamos. Solamente manifestar nuestra Pero yo creo preocupación. No sé, se podría dirigir Bulnes, una carta, pero no es oficiar una no podríamos. fiscalización. Desgraciadamente es lo que la ley nos permite. Yo creo que tenemos que oficiar a través del Ministerio de Agricultura exclusivamente. ¿Podemos dirigir una carta? Sí, pero un oficio no. Gracias, diputada Bulnes. Sobre el punto pidió la palabra la diputada Nullao, posteriormente el diputado Coloma. Presidente, quisiera referirme a lo que plantea la diputada Bulnes. Y quisiera señalarle a usted que no hemos agotado en esta comisión esta revisión, esta explicación y estas consideraciones que en este caso va a tener el señor ministro y el director de Cotriza, así como también los que han expuesto. Yo creo que es importante que el alcance de este oficio debiera estar al ministro de Hacienda y al ministro de Economía. Por lo tanto, los tres ministerios tienen que resolver rápidamente los recursos que disponen, porque como bien señalaba la diputada, con respecto a la afectación, la diputada Gloria Navellán, la preocupación que tenía por la descapitalización en gobiernos anteriores y donde el director de Cotriza señalaba de que el problema está en el patrimonio, de que el presupuesto a Cotriza se aumentó, pero con ese recurso de patrimonio ellos pueden adquirir o pueden comprarle a un determinado grupo. Pero si no lo tienen hoy día,
no lo pueden hacer. Por lo tanto, creo que esto no se debe agotar hoy día. Yo creo que los 3 ministros debieran ser invitados en una sesión más para poder analizar. Y también creo que para todos nosotros esto es un aprendizaje. A mí me queda claro que lamentablemente no hay fijación de precio, eso no puede ocurrir. Estamos en un mercado y una economía libre. Ellos están preocupados y entienden respecto también a los valores referenciales que existen del mercado internacional y lo que planteaban la revisión permanente que han tenido en desviaciones que pudieran ser significativas y que estas no se están generando. Por lo tanto, creo que es muy razonable la preocupación que tiene la diputada Gloria Navillán, el diputado Rasbet, la diputada Bulnes, la preocupación que tengo yo, lo que han manifestado, los que han expuesto, pero el diálogo ni la revisión y el debate se puede terminar hoy día. Yo le solicitaría una nueva sesión con los ministros involucrados porque tenemos que encontrar una solución para aquellos medianos y grandes, como dice la diputada, que están complicados. Si efectivamente esta es la realidad que están viviendo, los pequeños que se dejó un margen muy chico para comprar a través del INDAP, yo creo que hay un porcentaje que también quedó fuera. Entonces hay que ir revisando esta política también, presidente, porque va a seguir afectando a los productores chilenos y los externos y que tienen a lo mejor mayor presupuesto para poder establecer su oferta en determinados valores, les va a terminar afectando a los que producen y que finalmente se quedan sin mercado, y si encuentran un mercado los valores van a ser muy bajos, lo que se les está cancelando de acuerdo a lo que estaban preocupados los que expusieron. Gracias. Muchas gracias, diputada Emilia Nullao. Replanteo lo propuesto a las señoras y señores diputadas. Yo les quiero pedir la unanimidad para 2 ejercicios. El primero tiene que ver con despachar una carta al presidente de la República manifestando nuestra preocupación como comisión por la descapitalización de Corfo, eso como primera medida. Y como segundo ejercicio, oficios a los ministerios que ustedes dos plantean, diputadas, para Hacienda y Economía, para que asistan a esta sesión y nos puedan... Para que asistan invitados, por supuesto en calidad de invitados, no podemos citarlos, para que nos puedan comunicar lo que aquí se planteó por parte del ministro, que se va a actuar como ejecutivo, y por supuesto ellos son los que tienen que informarnos de primera fuente cuáles serían las medidas que el ejecutivo va a tomar para abordar este asunto. Diputado Coloma, tomo el acuerdo, antes de pasar Es que sobre lo mismo, pero sobre el punto, sí, diputado. solamente un tema reglamentario quizá. Sí se puede oficiar al presidente de la República. O sea, están las facultades para hacerlo. Para que no nos enredemos. O sea, lo hemos oficiado en otra ocasión al presidente de la República en esta misma comisión. Se le envía muchas veces con copia al ministro, que le aprovecho de saludar, muchas veces al ministro, o sea, al presidente y al ministro le hemos enviado. O sea, yo creo que se puede oficiar. Y a mí me gustaría agregar en esta carta oficio, que al final da lo mismo como se llame, no solamente el problema por la descapitalización, sino por el problema que se está pasando hoy día con el tema del trigo en nuestro país, porque no todo depende de capitalizar. O sea, hay un límite, ¿no? Aquí una preocupación por ver la competencia desleal que viene desde otros países. Son varios puntos los que hay que ir sumando. Yo no diría solo la carta o el oficio por el problema de la capitalización, sino que también por la forma en la cual hoy día el agro queda muchas veces sujeto a que por competencia desleal desde afuera vea la imposibilidad de poder competir tanto aquí como en el exterior. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Si les parece, agregamos los términos que plantea el diputado Coloma a esa carta que manifiesta la preocupación, como también de la capitalización en sí, como también una eventual competencia desleal con respecto a los países que sobre ese mismo punto, son actores en la importación de trigo. Eso es lo que plantea usted, diputado, ¿no? Muy bien. Presidente, sobre lo mismo. Diputada Bulnes y diputada Navillán, para ir cerrando el acuerdo. Es que es muy interesante lo que acaba de decir el diputado Coloma, presidente,
por su intermedio, resulta que efectivamente sabemos, pero es cultura general, no tengo más que aquello, que sobre todo en Estados Unidos de alguna manera se subsidia al productor de trigo. Y como estamos ligados por pactos internacionales, digamos, también es un tema que a mí me gustaría agregar en el oficio o agregar a la invitación a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, porque aquí hay un tema que realmente interesa a nuestro país, que es que estamos frecuentemente o con la mayor frecuencia sometidos a una competencia desleal por parte de otros países, no solamente por el tema, por ejemplo, del costo de la mano de obra, si estamos hablando de China o de otros países asiáticos, sino que además de con subsidios directos a la agricultura, en el caso de Estados Unidos y de otros países. Entonces, ese es un tema con que es muy difícil pelear o competir cuando estamos frente a la competencia desleal. Y entonces me gustaría que también se agregara un oficio en ese sentido. Si bien no soy parte de la comisión, digamos, pero tengo voz, así que puedo pedirlo en ese sentido. Estoy completamente de acuerdo con el diputado Coloma en esta materia. Y con la diputada Navellán y con Ratcliffe y con todos los demás. Así será y se agregará lo que usted plantea en su oficio, esa carta que vamos a despachar. Bien, hay una palabra más. ¿La de Navellán? Si tenemos 9 minutos. Diputada Navellán, ministro, breve la diputada y después le ofrezco la palabra para que cierre usted, ministro. Solo para agregar una preocupación que no sé si vendrá el caso a manifestar en la carta oficio, carta, como se llame, pero que es lo siguiente, claramente el mercado argentino, sobre todo en lo que es granos, para nosotros es súper relevante. Y la situación política indica que lo más probable es que la producción argentina también se afirme. Y eso nos va a afectar para el año 2025 de una manera brutal. Por lo tanto, si no somos capaces no solo de solucionar el problema actual, cosecha 2023-2024, sino que además generar la red de protección, por así decirlo, en lo que sea, en la plata asigna Cochisa, en la plata asigna INDAP, no tengo idea, en entender el problema y saber cómo enfrentarlo, la próxima temporada vamos a estar aún peor de lo que estamos hoy día. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. Ministro, usted me pidió la palabra. Presidente, por su intermedio. No, ser prudente por el interés nacional y territorial de las conversaciones, no obstante lo público de las comisiones y la transparencia del Congreso de la República. Pero bueno, también hay posibilidades de pedir privacidad en algunas conversaciones según el reglamento. Quisiera sugerirlo respecto a algunos comentarios. Yo creo que es más prudente invitarlos para oficiar, pero invitar a los ministros para 2 semanas más, no el próximo, les sugeriría. Bueno, y finalmente, presidente, usted planteó este tema y también la diputada Navellán, entre otros, que era lo de esta nueva peste de la encefalopatitis. Encefalomielitis equina, ministro. Claro. Que aparentemente hay un foco en Argentina y hay criadores o gente ligada al manejo de equino que están preocupados con respecto a esa plaga en el país vecino. Entonces no es por hacer comparaciones odiosas, pero así como tuvimos un muy buen seminario cuando era presidente el diputado Coloma y también en el periodo de la diputada Veloso, el SAC está proponiendo que el 23 de enero hacer un seminario sobre el tema de la encefalopatitis, encefalomielitis, que está mal escrito aquí. Ya. Encefalomenitis. Ya. Mielitis. Ya. Muy bien. Poder hacerlo el 23 de enero, poder coordinar eso, porque era de interés de varios parlamentarios y que puedan conocer la experiencia, lo que se está haciendo, las medidas de protección. Gracias, ministro. Entonces es necesario que yo tome el acuerdo para aquello, ¿no? Puede conversar con el Senado. ¿No? Sí. Acordado. Es que estaba mal escrito ahí.
Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.